Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La justicia es por gracia de Dios. Quinta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está, Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, está claro que por la ley es el conocimiento del pecado y que la justicia es por don de Dios. Es el único, el que nos creó, el que nos puede facultar para obrarla de verdad, para que nosotros y todo el mundo dependamos de Dios en su juicio. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 5, verso 4 y 5. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Escucha con atención porque esto es muy importante, lo que nos dice Dios aquí en boca del apóstol Pablo. Dice que de Cristo se desligan, o sea, se separan los que por la ley se justifican, porque ya por todo lo que hemos escuchado, la ley no justifica a nadie, antes al contrario, está haciendo ver todos los pecados que se cometen en la carne. Y dice que la gracia han caído, o sea, son personas que ya sin gracia, prácticamente que están muertos en la guerra espiritual. Porque allí el que verdaderamente puede, el que se ha desligado de Cristo y ha caído de su gracia, pues está bajo el gobierno prácticamente de Satanás. Pues dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros por la unción del Espíritu aguardamos por obra de fe la esperanza de la justicia. Porque es por el Espíritu es el que obra el querer como el hacer por la justicia de Dios, y es el Espíritu Santo precisamente el que nos santifica. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 7, verso 14, 18, 21 y 25. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta parte sí que es bien importante, y si es posible, subráyalo ahí en tu Biblia y tenlo siempre presente, porque esta es la conclusión de Pablo y es algo que debe estar presente en cada cristiano. Escúchalo bien. Dice Pablo aquí en Honra a Dios que la ley es espiritual, porque para obrar la ley se necesita de raciocinio, en obra de razón y de justicia. Y dice, mas yo soy carnal, o sea, tengo un apetito propio, natural en la carne, de concupiscencia. Eso está en cada hombre, en cada mujer en el mundo. Vendido al pecado, o sea, por la carne, por la concupiscencia,
Prácticamente cada hombre y cada mujer está vendido al pecado. Y allí que tengamos que depender mucho de Dios. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿ya? Esos mismos malos deseos, esa misma concupiscencia que son las que obran la tentación, nos atrae y nos seduce. En las cosas del mundo no mora el bien, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien por el Espíritu está en mí, por un raciocinio, pero no el hacerlo. La palabra dice que la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto a la verdad. Y verdaderamente para hacer el bien dependemos totalmente de Dios a través de su gracia y de su fe. Así que queriendo yo hacer el bien, dice el apóstol Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí y que según el hombre interior en el Espíritu me deleito en la ley de Dios. O sea, la justicia de Dios produce placer, porque de verdad que es gozo hacerle bien a los demás. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente, o sea, la ley del Espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. O sea, la ley de la carne me cautiva en el pecado, que está en mis miembros, o sea, en la concupiscencia. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. O sea, la palabra miserable quiere decir desdichado, infeliz. De allí que la gente del mundo no pueda ser feliz. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un cuerpo que primeramente fue hecho del polvo de la tierra y que presenta suciedad e inmundicia. Porque ya les he dicho que la carne produce malos olores. Y cuando se muere, pues putrefacción. Gracias doy a Dios, dice el apóstol Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro, el dueño de nuestras vidas, el que nos creó. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, a su justicia, con el Espíritu, más con la carne, a la ley del pecado. O sea, siempre, hasta que terminemos esta vida aquí en la tierra, siempre el Espíritu, con el Espíritu en raciocinio, en uso de razón, podemos obrar la justicia. Pero la carne siempre a través de la concupiscencia nos va a obrar tentación. Y si nos descuidamos, pues lógicamente nos va a esclavizar del pecado. Y va a causar muerte espiritual. Esto va a ser hasta el día que termine nuestras vidas aquí en la tierra. Escrito está en Gálatas 5, capítulo 16, del verso 16 al 18 y el 22 al 24. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Importantísimo. Este es complemento del pasaje anterior. Y otra vez nos dice Dios aquí en boca del apóstol Pablo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, la concupiscencia de la carne es contra el espíritu de Dios. Por eso es muy importante, los que queremos conservar el Espíritu Santo, ya sabiendo esta parte de nosotros, pues nos tenemos que cuidar mucho de la concupiscencia para no contristar al Espíritu Santo. Dice, y el deseo del Espíritu es contra la carne, porque Dios jamás va a aprobar el pecado. El pecado nos aparta de Dios. Y esto se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. De allí que nosotros no podemos ser prudentes por nosotros mismos en el Espíritu. Siempre nos tenemos que confiar es en el consejo, en la dirección de Dios
en lo que Él nos manda hacer por su palabra. Eso es lo mejor para cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andemos en la palabra de Dios y no satisfagamos los deseos de la carne. Mira, no agrademos, no saciemos los deseos de la carne. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. La ley de ninguna manera nos va a orar contra los malos deseos, porque estamos guiados por el Espíritu, estamos haciendo la palabra. Y el fruto del Espíritu, las acciones del Espíritu son amor, que es la justicia de Dios y es el vínculo perfecto. Esa justicia nos da gozo, nos produce paz. Otra de las acciones del Espíritu Santo es la paciencia, que es la que nos da la gracia en Cristo para perdonar y soportar las ofensas, las afrentas. La benignidad, que es la buena voluntad hacia los demás. La bondad, que es tener piedad. La fe, que es la obediencia. La mansedumbre, que es la humildad. Y la templanza, es la moderación en la razón. Escúchalo bien. En los frutos del Espíritu Santo no hay manera de que cometamos errores, equivocaciones. Escúchalo bien. Contra tales cosas no hay ley, no hay manera de que la ley tome juicio contra nosotros o nos castigue o nos imponga penas. Los que son de Cristo, o sea, los que somos discípulos de Cristo y nos consideramos creados por Él y Él nuestro amo y dueño, hemos crucificado la carne. Hemos muerto a las obras de la carne, a las acciones de la carne, con sus pasiones y deseos, o sea, a la concupiscencia de la carne. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 6 del verso 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Importante. Nos dice Dios otra vez en boca del apóstol Pablo. No reine pues, o sea, no domine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya la carne de por sí es mortal. Acuérdate que Dios hizo la carne, el polvo de la tierra, y vino a tomar vida cuando Él infundió de su espíritu en el hombre. Y alma, o sea, voluntad. De modo que, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis, escúchalo bien, en sus concupiscencias. Es un apetito natural propio de la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, especialmente los sentidos, que son los que nos dan discernimiento. No presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad y de injusticia, de iniquidad, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como personas que hemos sido vivificadas en Cristo, porque dice que Cristo, la palabra, el verbo, es espíritu y es vida. O sea que nosotros, después de haber estado muertos en delitos y pecados, hemos sido vivificados a través de la palabra, a través del espíritu vivificante de Cristo. Y nuestros miembros, presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, obedeciendo su palabra. Porque el pecado no se enseñoreará, no nos dominará, pues no estamos bajo la ley, que es el aguijón del pecado, sino bajo la gracia, que es el don y la facultad que nos ha dado Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para obrar su justicia. Qué hermoso. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, porque vuelvo y te digo, hasta que terminemos nuestras vidas aquí, vamos a tener una carne en concupiscencia que debemos de someterla a través de la gracia. Que el Señor
te siga llenando de gracia. Amén.